Buenas tardes y bienvenidos al episodio número 369 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y hoy estaremos presentando de manera virtual el libro Julia, Heir of the Puerto Rican Immigrant, obra del catedrático jubilado Alfredo Morales Nieves. El doctor Alfredo Morales Nieves anteriormente ha estado con nosotros en varios episodios, específicamente hablando sobre Mayagüez, su lugar de residencia. Saludos, Alfredo, ¿cómo te encuentras? Saludos, buenas tardes. Saludo cordial desde Mayagüez. Gracias, gracias. Y qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros. Recientemente dejaste la cátedra. Nunca vas a dejar de escribir porque te conozco. Un placer estar Ya. aquí. Sí, no, no, claro, claro. Pero nada, yo sé que tienes varias obras, ahorita vamos a hablar sobre ellas. Hoy nos interesa presentar este libro, que es una traducción de un libro que anteriormente ya habías publicado. ¿Es así? Eh, nada, háblanos un poquito sobre Julia y qué podemos encontrar en este libro, en lo que yo comparto el programa en los 35 canales que nos permiten. Ya. Muchas gracias por tenerme aquí una vez más, ¿no? Para mí es un placer. Esta charla de hoy me hizo remontarme a 1994, cuando fui a un congreso de literatura de la voz de la mujer en Charlotte, en Carolina del Norte, y mi abuela fallecería poco después, ¿no? Julia fue mi abuela materna. Mi abuela vivía en Nueva York desde el 48, cuando emigró desde Puerto Rico. Eh, y fue bien interesante porque allí yo presenté la primera edición de Julia en español, que fue con una editorial de Houston, pagada por mi hermano mayor, la editorial de Armstrong. Y pues fue bonito, ¿verdad? En color azul la letra, que por eso la de Julia ahora honra el colorcito que tenía la letra, ¿no? La tipografía de aquella edición en papel, un libro pequeño, blanco. Y en aquel entonces eso era lo que yo estaba haciendo y era una promesa que yo le había hecho a mi abuela. Yo siempre comentaba, desde que empecé a escribir, o he comentado, que mi voz se inicia con la voz de Julia. Mi voz es la voz de Julia. Y esa voz de Julia es la que aparece en esos cuentos, que son los cuentos que ella me contaba cada vez que viajaba de Nueva York a Puerto Rico. Yo nací en San Juan, o sea que fueron aquellos primeros viajes iniciales, todavía me acuerdo ella contando. Y según pasaban los años, pues yo le pedí a ella que me fuera como un poquito en orden y que me contara primero su vida y después unas historias que ella siempre volvía y me las contaba. Y entonces, básicamente, ese es el inicio del libro con su primera edición. El primero fue yo lo empecé a documentar para los 90, ¿no? Desde antes, obviamente, mi abuela me estaba contando y la primera edición es del 91, ¿no? De ahí después, cuando mi mamá falleció, yo me fui a Buenos Aires y me retiré 4 meses a escribir y a digitalizar todo lo que yo había escrito. Y pues estaba toda esta tecnología maravillosa que tenemos hoy día y decidí ampliarlo un poco, no las historias, eso no toqué, lo que yo tenía que decir en todo caso sí. Y documentación fotográfica o cartas, ese tipo de información. Alfredo, gracias por esa introducción, ¿verdad? Pues nada, ya le dijiste al público quién era Julia, Ujú. el significado que tiene para ti este libro. Eh, este sería, claro, esta traducción sería la tercera vez que lo publicas, ¿no? Déjame ver. Sí, porque la primera fue la que te comenté de Houston, Sí, donde está el contenido básico del libro, ¿no? De las historias de sí. ella. Después, cuando digitalicé, que fue a través de Aquelarre, en español, ¿verdad? Y entonces yo sentía la necesidad de hacerlo en inglés por varias razones que te puedo explicar, y esa es la que tenemos ahora por fin completada. Y estas narraciones no son ficción, son situaciones que tu abuela te describió o... Sí, no son ficción, o sea, yo no me inventé absolutamente nada. Yo lo que he hecho es narrar lo que a mí me contaron. ¿Ves? Yo vengo Ok. de una familia
por parte de mi mamá, de agricultores del café, ¿no? En fincas de café, sobre todo en haciendas en Añasco sí, y Las Marías, de donde eran mis abuelos, el matrimonio, ¿no? Mi abuela con su primer esposo. sí, Y mi mamá creció en esas fincas, o sea que ahí hay un vocabulario y unas historias que tienen que ver con lo que ella me cuenta. Ahora, la primera parte el primer cuento, yo le llamo historia descontada, es una narrativa que yo hago de lo que fue su vida basado en lo que ella siempre me contó. De ahí en adelante, el resto de las historias, porque el libro desarrolló su propia historia, ¿no? sí, Después de sí, eso, yo empiezo a escribir, a redactar, ¿no? Me acuerdo que en un viaje que hizo, iba con una de mis tías ya fallecida en el auto a San Juan, a llevarla al aeropuerto, y tengo la grabación de mi abuela. Yo la grabé en un cassette donde le pregunté uno por uno los cuentos que están ahí que me los volviera a narrar. Así que ya la tuve hablando de Mayagüez las 2 horas a San Juan, contándome todo eso otra vez, y lo grabé. Ahora, como yo estaba haciendo el libro y conversaba con mi mamá me empieza a tratar de contar, a mi mamá se le hacía muy difícil, siempre decía yo hubiese querido ser pintora, para contarme cómo eran las haciendas de café en el campo, la casa grande, etcétera. Así que hay una narrativa de la hacienda de Hernández, que fue una de ellas donde ellas vivieron, en Añasco, que yo narro partiendo de la narrativa de mi mamá para entonces presentar las historias que me contó mi abuela. Ahora, hay dos cuentos que se agregan a esa narrativa porque yo no podía dejar pasar el terremoto del 18 y cómo impactó. Y esa historia, aunque mi abuela me la había contado, a mí me había contado una mujer de Mayagüez, del barrio París, amiga de mi familia, de la infancia de mi mamá, en ese barrio. Y yo conocí a esa señora que me contaba lo que había pasado en el 18. Era un cuento tan maravilloso que yo lo incluí como parte de la narrativa de las historias de mi abuela. Pero cuando lo voy a publicar, eh, en el 91 falleció uno de mis primos en la guerra del Golfo Pérsico, que era capitán, y ya yo había completado la historia y estaba ya en imprenta. Yo lo detuve porque el dolor de la familia era tan fuerte y de mi abuela, ese primo mío iba a ser astronauta. Era hijo de la emigración, ¿no? Era hijo del Bronx, de los niños que nacieron allá de la familia, etcétera. Era el que había triunfado de una manera maravillosa y a los 31 años muere en un accidente. Así que en honor a él, yo dedico ese libro a él y a la tía que iba en el auto aquella vez. Mi abuela vivía, así que yo tengo que decirte que todo el proceso del libro lo hablé con ella. Lo que acabo sí. de contar fue autorizado por ella. Hubo una censura que te las puedo contar, que después ella tuvo, pero ese es el proceso en que se escribe el libro, ¿no? Sí, y tenemos aquí que está en la portada, lo que estamos presentando. Esta portada, esta es una foto de ella, obviamente, ¿no? Sí, y lo interesante es que la foto tiene su propia historia, porque Ajá, ella era muy metódica. Mi abuela solamente tenía un sexto grado, pero su brillantez, su inteligencia y su forma de vivir la vida fue admirable, ¿no? Y sí, antes de ella morir, que ya falleció a los 83 años, ella se sacó esa foto, o tenía esa foto de joven, ¿no? Realmente, pero la tenía guardada, pero la sacó para mandar a hacer copias y en aquel momento ya tenía 40 y pico de nietos. Cada uno de nosotros recibió una copia de la foto. Cada hijo wow, recibió una foto grande, ampliada, para que la recordáramos así. Obviamente yo nunca la vi así. Esa es la mantilla de la iglesia, que ella no iba a la iglesia tampoco, pero esa es la imagen que ella quiso que se conservara de ella arreglada con una mantilla. Y por wow, eso es la portada del interesante. libro. Ajá. No, y es bien interesante, ¿y qué edad tendría ella para esta foto, más o menos? Hoy, menos de 40 yo supongo. O Sí, ella tuvo a mi mamá a los 16. Toda esa historia aparece ahí, lo que pasó cuando sí, murió su mamá, todo eso, ¿no? Ella vivía en el campo, en Las Marías, y quedó huérfana de padre, ¿no? Y sí, ya antes de conocer a mi abuelo y poco tiempo después de eso, que se casa formalmente con mi abuelo y tienen a mi mamá, fallece su mamá. Así que ya tuvo una ok, vida de familia y de trabajo, etcétera, desde los 15, 16 años. Así que a mí se me hace a veces bien difícil la suma, porque yo de los 40 y pico soy, soy el séptimo nieto, sí, y entonces estaba muy cercano en términos de edad, ¿no? A ella cuando murió 83 años, yo tenía 40 y pico, ese tipo de cosas. mm,
Así que habría que buscar, ella a los 32 ya era abuela, así que no. Uno de los temas, y de hecho ya lo mencionaste, es la Ajá. inmigración, y de hecho eso es parte del título. Eh, ¿qué nos podrías hablar de Julia y la inmigración? Bueno, para empezar, en español no se llama así. En español se llama Julia, Sí, nada más. Pero ocurre que cuando yo envío el libro impreso, la primera edición, a Nueva York, a mi madrina, a una de mis tías, para que pues por $1 sacar unos fondos del librito para pagarle a mi hermano mayor, que nunca sí. concertó eso, porque me censuraron el libro. El libro terminó en un sótano, en el Bronx, en casa de mi tía. Me la censuraron mis tías. La historia verdadera, porque todo lo que está ahí es verdad. Eh, pues cuando ese libro llega a Nueva York, me percato que solamente sabían leer español, eh, que un 5% de la familia, porque ellos habían emigrado de niños, Ah, jovencitos. ok, Mis tíos, ninguno de mis primos leía español, no les habían enseñado a hablar, hablaban el Spanglish, ¿no? El sí. cambio de código, que a mí al principio se me hizo bien difícil acostumbrarme cada vez que iba a Nueva York, que estaba con ellos, su cambio de código. Eso fue un aprendizaje en sí solo para mí. Y todo ese problema de código lingüístico me puso a pensar. Y entonces en algún momento, a través de la Sociedad Protectora del Patrimonio Mayagüezano, llegó un socio nuevo, virtual, y Sí. cuando vio que yo publiqué algo de mi abuela, de la edición del libro, de la historia de ella que me contó, que eso aparece en otro libro, la narrativa como general, ¿no? Se acercó a mí esta persona, resultó que era el hijo de uno de mis tíos, de Carlos, un primo mío gringo, casado, que vive en Atlanta, y él reconoció que esa era su abuela, pero no entendía nada. Entonces yo me interiorizo algo que en mi casa se sabía. Yo nunca entendía por qué mi mamá no quería ir a Nueva York. Mi mamá es la mayor y mi mamá y mi tía nunca emigraron. Eh, Crecimos 4, 7 nietos acá en Puerto Rico. Yo soy el sexto, que está mi hermana, no la había contado. Crecimos 7, el resto en Estados Unidos. O sea, el resto de mis primos y todo eran New Yorkers o son gringos hoy día, como quieras llamarle, el nombre que le quieras poner, cómo ellos se identifiquen, o ellos se identifican como puertorriqueños, ¿no? Que esa es otra manera de autodefinirse. Y en la Sí. familia, de hecho, en la familia eso nunca se habló hasta hace 2 o 3 años que yo hablé con un primo mío que estaba en el ejército, ¿no? Otro de tantos, un soldado. Hablamos de ese tema. Pero entonces yo lo interioricé porque mi mamá no quería ir, porque cuando en el 48 se abrió le abrieron a Puerto Rico como una válvula para que se fuese ese 1 millón y pico de puertorriqueños, ahí quedó incluida toda mi familia. Sí, yo crecí después eventualmente en Mayagüez con 3 primos y nada más. En ese reguero de familia, tíos, todo, nadie vivía acá. Así que yo sabía que vivían en Nueva York, pero mi familia nunca visitó. Yo visité a los 23 años cuando me fui a estudiar a California. Mi mamá estaba un poco como renuente de por qué iba, etcétera, pero yo no había entendido el dolor de mi mamá. Y el dolor de mi mamá era que mi abuela emigró a Estados Unidos sola con una amiga, sin saber inglés, para después llevarse a los hijos. Ya había pasado por una viudez y 2 divorcios. Así que esta mujer sola se va a Estados Unidos con ese reguero de gente con la promesa de la tierra prometida en Nueva York, los emigrantes y agricultores, deja a los hijos en Mayagüez. Ya para entonces mi papá graduado de la universidad vive en San Juan. Mi familia se había mudado, mi mamá con mi papá a San Juan y yo nací allá. Y entonces a mi papá le tocó, y esto yo lo descubrí, ya había terminado el doctorado, estaba dando clases en el colegio, toda la historia. Mi papá recibía en la línea a cada uno de sus cuñaditos y cuñaditas, niños, jovencitos, le tocaba llevarlo al aeropuerto, ponerle un rótulo colgado del pecho con su nombre para que los cuidaran, para llevarlos en el avión, y entonces llegar cada uno allá donde los... Y ese pasaje lo pagaba mi abuela con su trabajo. Ella mandó a buscar cada uno de sus hijos. Se fueron todos chiquititos y las mujeres solteras, porque era un reguero de gente, ¿verdad? Eh, y entre esa búsqueda, aquí estaba en Mayagüez un hombre que ella quería, le dijo, ¿te quedas o te vienes? Y él le dije, no tengo dinero, ella le envió el pasaje, se llevó al padre de sus últimos 2 hijos, que fue su esposo la mayor parte de su vida, ¿no? Papá de 2 de mis tíos, de los más jóvenes,
y ella se llevó toda esa gente. Entonces yo nunca pensé en eso como emigrar, como nada, es la historia de mi familia. Lo que hacía mi abuela era Julia. Pero cuando yo lo contextualicé con el 48, con todo lo que, el de sangre de lo que había ocurrido en Puerto Rico, la historia de la agricultura, lo que hizo ella como persona sola, y cómo yo entonces crecí y qué fue lo que me pasó a mí, y sobre todo el dolor de mi mamá de haber perdido a la familia entera, su mamá, sus tías y sus hermanos, ¿no? Y por ende todos los sobrinos. Entonces nos convertimos en una familia bien nuclear, bien aislada y bien privada, ¿no? Así que de ahí que yo le quise poner en inglés ese nombre, porque para los primos míos, ¿no? Y la población en Nueva York, le sintoniza inmediatamente, porque son descendientes de esa historia, todos ellos. Wow, interesante. Mm. Mira, estoy presentando una de las imágenes, ahorita quiero que me la describas, ¿verdad? Pero antes de eso, quiero indicarle al público que el libro está lleno de imágenes, no sé cuántas, no sé si tú tienes ese número, pero la cantidad de imágenes es inmensa y muchas son fotos, bueno, la mayoría son fotos. Me gustaron unas que haces unas fotografías de una carta, que Mm. está bien interesante. Y dado que el tamaño del libro es, si no me equivoco, 8.5 por 11, Ujú. es fácil de leer, es fácil de leer. Ese que estás mostrando es la prueba. Que de hecho esto salió publicado ayer básicamente, antier, en Anoche, estos días, anoche salió publicado, imagínense. Pues en esta foto dice que aquí está Julia con sus hijos y los esposos o el esposo de Hilda. Esto es en el Bronx. no, no, Ajá. están todos menos mi mamá. Ah, ok. Y entonces está el primer bisnieto que ella tuvo en su falda. Entonces ahí están todos mis tíos, algunos que otros primos están ahí metidos. Ahí están tíos y tías en Sí. esa foto con ella en el medio. Eso fue en una boda, una de las tantas bodas que había ya en la iglesia. El Bronx, para los que nunca han ido o no saben, es un barrio a donde llegaron los puertorriqueños que era de origen irlandés. Y sus Sí. templos, su arquitectura, todo en su momento, aquello era una belleza. Para cuando yo llegué por primera vez, aquello parecía que hay fotos, ¿no? Ujú. Públicas de cómo se veía el Bronx, que eso parecía que le habían caído bombas atómicas por todos lados, por la mayor parte, ¿no? De la pobreza y la destrucción que había. Ya estoy hablando del 79. Entonces, esa Sí. foto que se envió desde Nueva York, pues a mí siempre me llamó la atención de que ahí faltaba mi mamá, que todavía mi mamá fue en un año que cuando yo regresé de California, de haber estudiado y regresé, yo regresé vía Nueva York y lo hice adrede para que ella me recibiera allá, eh, y aprovechar y que ella estuviera con su familia, que fue un viaje bien bonito para todos ellos, ¿no? Ok. Pero entonces yo en el álbum de fotos, donde está esa foto guardada, tengo una foto que le tomé a mi mamá con toda intención, cocinando con los rolos esos que se usaban antes, y escribí el otro lado de la historia, que era pues mi mamá acá con nosotros y estaba en la cocina. No estaba tan arregladita como están todos ellos ahí manicurados, ¿no? Sí, Pero sí. la foto está cargada de toda la historia. Yo vi esa foto y fue todo lo que ellos en ese sentido prosperaron, ¿no? Todo lo que lograron hacer, con arduo trabajo, ¿no? Porque no fue fácil. Sí, wow, qué interesante. A mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? Tu objetivo, uno de tus objetivos de vida que ha sido la preservación del acervo cultural e histórico, Ujú. no solamente de tu familia, también del municipio de Mayagüez, que lo has estado trabajando Claro. con diversas publicaciones. Este, y nada, y de ahí brinco a la pregunta, no sabes más o menos cuántas imágenes tiene, tiene el libro aproximadamente? No, porque parte de, qué sé yo nací hablando mucho y mi mamá se Ajá, dio cuenta que yo era bueno para ser maestro. Y yo tengo una ajá, foto que te la puedo enviar después, que no la he incluido en sí. ningún sitio, donde estoy con un sombrero, con un Ah, yo la maletín. vi, Ah, sí, ¿la has yo la visto? vi. Ok, Sí, sí. pues ahí que estoy Eh, disfrazado de maestro, chiquito.
Mi mamá dijo, hay que sí, comprar una pizarra y me compró una pizarra. Así que desde pequeño, eh, cuando fui a la escuela, que me llevaron, yo estudié en Madre Cabrini en San Juan, para los que conocen ese colegio, que cerró hace unos años, y estaba solo, no estaba con mis hermanos, con tanta gente en la familia, yo estaba solo en esa escuela y no me callaba y me regañaban y toda la historia. eh, pero yo tenía por dentro una necesidad de sentir que yo le daba permanencia a todo lo que estaba haciendo. sí, Y entonces, como mi mamá y yo teníamos una complicidad desde que yo nací de escucharme y hablar, sí, cuando yo llegaba a Mayagüez, yo llegaba al esposo de mi tía, los únicos tíos que vivían en el barrio de Balboa que tenía, la única familia, a contarle cuentos de vacas que estaban detrás de mi casa. Y entonces yo contaba por un lado, por otro lado, cada vez que venía mi abuela me contaba el campo. Y es que mi mamá también me contaba cómo había sido la vida de las haciendas, de los cafetales, porque eran agricultores. Y entonces lo que ocurrió en Puerto Rico con el Estado Libre Asociado y todo lo que ocurrió históricamente que nosotros sabemos, pues mi familia, nosotros somos parte de eso. Entonces yo deseaba poder visualizarlo, verlo. Entonces mi mamá no podía, quería pintar y no podía, quería expresarme y no podía. La que con más calor humano me hacía las historias era mi abuela. sí, Cuando yo hago el libro, la primera edición, lo cuento, yo no tenía fotos de nada. No había acceso, yo tendría que haber ido a buscar fotos en archivos y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Cuando estoy haciendo la edición digital, empiezo a encontrar en las redes todo este acervo patrimonial que tenemos nosotros de fotografías, y gracias por las fotos a quienes la tomaron. Y Andy Rivera, que a través de eso lo conocí, que empecé a conectarme, cómo encontrar, buscar fotos por las redes, etcétera, descubro todas estas fotos de Puerto Rico, de la infancia de mi abuela y de mi mamá. Pero yo quería encontrar información que me permitiera lo que yo estaba narrando y lo que me habían dicho. La que más me llamó la atención encontrar es la de Monchín del Alma. Y los que no saben quién es Monchín del Alma, que hay un estribillo y una canción en toda esta región de Puerto Rico, era un hombre que le llamaban, decían era un monstruo, y él tenía una deformidad, tenía un boquete acá en la cara, y él iba en su caballo cantando y pidiendo comida, y mi abuela lo conoció. Y mi abuela esa historia cuando me lo contaba, para mí era como que me habían dicho que habían de niño, que era amiga de Frankenstein. El resto de la gente hablaba del miedo. Mi mamá decía, yo le tenía pánico cuando él venía en el caballo cantando. Y entonces conseguí esa imagen y así fui consiguiendo imágenes que me complementaran la historia. Lo otro era tratar de visualizar la emigración de los puertorriqueños. ¿De dónde se fue tanta gente en esos aviones pequeños? Pues Isla Grande. Y yo ahí nunca había, de hecho nunca he ido. Encuentro unas fotos del aeropuerto que inauguraron en esa época. Así que empiezo a añadir información y como tú dijiste, lo que más me emociona es la carta que encontré después de mi mamá fallecer, de la correspondencia de mi mamá con su familia, que era sentarse y ahí escribir cartas para contarse asuntos de familia. Y esa carta era privada, era de mi abuela a mi mamá, nadie la había visto más que mi mamá. Y entonces yo quise añadirla en esta edición en inglés, le añadí esa carta. Y entonces también justo después de la pandemia, Cecilia Argüelles, que es una actriz que todos deben conocer, que fue mi alumna, me dijo, sí. Alfredo, tú has querido ir a Nonis, donde se crió mi mamá. Entonces yo me fui con ella, ya me llevó a documentar. Y entonces en esta edición aparecen fotos recientes y para sorpresa mía me encuentro hasta la pila bautismal rescatada por la Iglesia Católica de las Marías, donde fue bautizada mi abuela. Y eso Wow, son, me hizo conectarme mucho, ¿no? Entonces fotos que son de no sé cuándo, de las Marías también. Esa es mi abuela solo tuvo un sexto grado y esa es su caligrafía, se expresaba y hablaba muy bien como miles de puertorriqueños, ¿no? Que somos buenos, sí, contamos muy bien, tenemos esa característica, ¿no? No es de mi familia, eso somos así. sí, sí, sí. Mira, Alfredo, ahorita mencionabas tú tienes varias publicaciones. ¿Mm? Tuviste una que tuvo mucho impacto, que fue El Muerto, y hasta se hicieron obras con ella, ¿verdad?
y siempre te has caracterizado por tus publicaciones en este último periodo de presentarlas en un modo, como yo diría, agrandado, 8.5 por 11. Ah, Eso tiene, ujú. sí, ¿tiene algún significado, alguna simbología? Sí, yo soy miope, soy miope desde pequeñito. Yo de aquí en adelante no veía. Sí, eh, Ahora veo hasta distancia perfecto, cada vez veo mejor, pero crecí con dificultades de visión. Y sí, yo crecí rodeado, en lo que sí mi mamá tenía por parte de su papá, fueron tíos y tías, una parentela que iba a casa, esa parentela por otra parte de la familia, de gente mayor. Y entonces, pues yo no crecí con gente más allá de mis hermanos jóvenes, eran con gente mayor que iban y visitaban, ¿no? sí, Campesinos de la tierra, de Las Marías, Mayagüez, Añasco. Pero a mí siempre me llama la atención que no podían, no veía, no veían. Y pues yo soy maestro, yo di clases toda mi vida y sé que uno de los componentes principales al tú leer es reposar la vista, tu descanso, etcétera. Así que yo he tenido muy en cuenta, a pesar de que puede ser un poco incómodo el que el libro sea más grande de lo regular para algunas personas, pero que la letra sea lo suficientemente grande para que las personas puedan leer con mayor descanso. Esa es interesante. la razón principal. Ahora bien, una vez lo hice, y también para poder incluir las fotos con un tamaño más grande. Sí, ¿Ves? Una vez lo hice, me di cuenta que era como un logo mío y sí, entonces no encuentro cómo reducir los libros porque el poemario, la novela, el libro de mi abuela, el primero es pequeñito y un poemario sí, que yo hice a los 18 años son libros regulares, ¿no? Y ahora no sí, encuentro cómo bajarle el tamaño, no sé si lo voy a hacer. Sí. sí, sí. No sé si quieres hablar de esto, ¿verdad? Pero me habías comentado fuera de cámara tu interés de hacer una gira con esta obra en los Estados Unidos. Pues lo tengo bien metido en mi mente y en mi corazón por lo siguiente. Sí, Yo tengo toda esta familia dispersa en Estados Unidos, ¿no? Porque están por todo Estados Unidos. Y sobrinos, yo tengo sobrinos que son gringos por parte de una media hermana, mi hermano mayor, ellos no nacieron acá, ellos no hablan español, nada de eso. Pero tengo muy metido en mi mente, en mi corazón, los descendientes de estas personas que emigraron, como mis primos que ahora tienen hijos, ese tipo de cosas, ¿no? sí, Para que se puedan acercar un poco a la historia. Lo que pasa es que cuando yo le comenté a amistades mías que están en Estados Unidos, que son de acá, una es de las Marías, precisamente la hija del alcalde fallecido hace unos años, que fue mi exalumna, o es mi exalumna, Carmen, y otra amiga que está en Hartford, en Connecticut, Carmen está en San Diego, eh, Carmen San Diego, vive en San Diego, y mi mejor amiga de estudios, Kimberly, es profesora en la Universidad Católica de San Diego. Así que cuando yo le dije que estaba haciendo este proyecto de trabajo, Kimberly se ofreció, yo le pedí que me hiciera un prólogo para el libro. Carmen, las que están en San Diego, me dijeron sería bueno que llegaras acá. Iris me dijo, nos encantaría que estuvieses vinieras a Hartford, a la comunidad de Puerto Rico, puertorriqueña, pero quiero ir a Nueva York, tengo que llegar allí. Es el punto de origen, ¿no? Lo otro es que ese primo que te mencioné, que también quería leerlo y no, quería que le contara un poco la historia, Luis, él está ligado al mundo artístico, ¿no? Y su sí, pareja trabaja con lo de los Grammys, ¿no? Toca piano, ese tipo de cosas. Y entonces cuando yo le dije lo que estaba haciendo, yo le envié el borrador. Y entonces él no podía creer lo que estaba leyendo. Primero porque no conocía la historia. Segundo porque se daba cuenta que la parte de no, descendientes de agricultores no entendía. Era como una cultura extraña para él, pero le explicaba el por qué él no se podía relacionar en gran medida a la propia familia. Así que yo decidí, después de hablar con él, etcétera, y con el otro primo que me llamó de Atlanta, y en honor a mi abuela, más que otra cosa, yo lo hago por ella, por el peregrinaje que ella tuvo, ¿no? Llegar a sí. ese destino donde ella estuvo, donde ella sembró semillas y gente, ¿no? Con mi parentela, como tantos puertorriqueños, pues yo no estaba sola allá. Ujú. Y entonces, conversar un poco con ellos. Entonces, quiero hacer eso. Lo pienso hacer.
Tengo invitación en 2 sitios, así que me falta el tercero. Quisiera hacerlo alrededor de septiembre, porque es cuando empiezan las clases y entonces lo de aquí a allá lo puedo organizar y llego a estos sitios para hablar un poco sobre ella. Tengo una anécdota respecto a este asunto de hablar sobre este libro. Cuando yo fui Sí, a Carolina del Norte, al Congreso de Literatura sobre la Mujer, yo le llamé, sin entender lo que yo mismo había escrito, voz de hombre en voz de mujer. Si llega a ser hoy día, pues olvídate, sale el tema de las diferentes maneras de la gente de autodefinirse, ¿no? Yo estaba hablando de la voz de mi abuela y la escritura. Pero llego eh, allí y cuando me tocó hablar, allí habría como 35, 40 profesoras y escritoras de toda América Latina que querían saber qué era lo que yo tenía que decir sobre la mujer. Un varón hablando sobre la mujer. Cuando empiezo a contar la historia, no me creían. Y cuando regreso a Mayagüez, me llaman y me dicen, aquí en el Cerro Las Mesas de Mayagüez hay de visita a una profesora argentina que estuvo en el Congreso y sabe que tú eres de acá y se quiere entrevistar contigo. Pues yo fui al Cerro Las Mesas y me reuní con ella. ¿Sabes por qué me quería ver? Porque ella ajá, me dijo que yo era un descarado de haber llegado allí con una mujer de ficción para contar una historia de lo que las mujeres no eran capaces de hacer en la década de los 40. anda. Entonces yo llamé a mi abuela, pues vivía todavía. La llamé a Nueva York y le dije, todavía no te has ido y ya empezaste con controversia. Nadie te quiere creer. Wow, Así que con qué me encuentre ahora, no sé, porque han pasado muchos años, 30 años ya. Así que wow. la gente tiene otras actitudes también. Pues Alfredo, nada, vamos a ir ya cerrando. Yo te agradezco tu tiempo, ¿verdad? Hoy, y para Gracias. poder presentar esta obra que yo sé que tiene un valor de mucha importancia, tiene un valor sentimental para ti, pero también tiene un Ujú. valor para, como mencioné ahorita, para nuestro acervo, porque presenta unas narraciones de una persona que las vivió y esa fue mi primera pregunta, ¿verdad? Si había ficción en ellas o no. Y eso es una demostración, una presentación de cómo eran las vivencias de nosotros los puertorriqueños en un periodo específico. Exacto. Sí, nada, algo que quieras mencionar antes de concluir. No, que estoy a las órdenes me jubilé en junio pasado, pero Hostos es mi tema ya ese es por mi mamá, ya esa es otra historia, es mi tema Sí, de investigación. Ahora pues me voy a sentar a trabajar con la revisión de mi tesis, que te lo había comentado, estoy en eso. Por eso es importante un poquito atender esta parte del inicio yo he escrito otras cosas y antes de escribir Julia había escrito muchas otras cosas, pero como bien dijiste, esto para mí es el hilo conductor mío entre mis ancestros que tuvieron que emigrar y los que nos quedamos acá. sí, sí. Pues nada, gracias un millón, Alfredo, gracias a nuestro Sí. público y nada, continuaremos por ahí con nuestros coloqueos semanales. Gracias por la Buenas invitación. y buenas tardes.